Eh, bueno, buenas noches a todos. La verdad es que hace un rato me sentí un poco nervioso y luego me di cuenta que no tenía derecho a estar nervioso hoy día. Hoy es sin duda alguna, la noche de Virginia. Yo soy muy contento por ella, por varias razones, sin duda alguna. Una de esas es porque yo también, como lo ha mencionado hace un momento Karina, de hecho yo también soy escritor y una de las cuestiones que más admiro en alguien que escribe es justamente eso, la constancia. Es muy difícil terminar un libro. De hecho es muy difícil terminar por cualquier actividad, ¿bien? Sea deportiva, sea musical, sea de escritura, cualquier actividad implica mucha persistencia y a veces las personas tenemos esas cosas de, no sé, a veces son cuestiones externas y a veces son cuestiones internas y tendemos más bien por esa cosa muy humana a ponernos trabas. Y por eso cuando una persona por fin logra concretar un proyecto, pues los demás, los que estamos en ese camino o procuramos estarlo, pues lo que podemos sentir no es sino alegría, mucha alegría. A mí me pone muy contento estar aquí. Supongo que Virginia igual lo comentará en un momento. Yo me siento de hecho también eh, un poco que he acompañado la ruta de Virginia, me comentó muchas veces acerca de este proyecto y por eso también estoy muy entusiasmado, digamos. Quería empezar esta presentación, además de hablar de esos nervios no posibles, acerca de algo japonés. ¿Bien? Existe una técnica japonesa que se llama kintsugi, ¿ok? Con estas cosas raras pero mágicas e interesantes que tienen los japoneses. Esta técnica del kintsugi significa de forma literal reparar con oro, ¿bien? Y es algo particular porque cada vez que se rompe algo muy valioso en casa, no sé, un plato muy valioso, un jarrón muy valioso, esta técnica consiste en que se repara con oro. Es decir, se vuelve a armar la pieza que se ha hecho pedazos, pero con oro. De tal forma que, o el plus está en que no solo se repara, sino que pese a haberse roto, y justamente por eso, por ese proceso de reparación que ha pasado, luego la pieza es mucho más valiosa de lo que era previamente. Digamos, ese plus de repararlo con oro le da sentido a esa ruptura, a eso que se ha quebrado, ¿no? Lo menciono, de hecho, yo soy, como mencionó hace un momento Marco, también profesor universitario, y si ahora mismo estuviera en un salón, lo que haría sería proyectar las hermosas imágenes del kintsugi. Es una pena que no se pueda, pero yo creo que ustedes se lo pueden imaginar. Y fíjense que yo tuve la impresión de estar frente a una obra japonesa de kintsugi, pero hecha con palabras cuando he leído el libro de Virginia, ¿bien? Porque efectivamente, como lo comentó Karina hace un momento, lo que podemos ver aquí en este libro es alguien que se rompe. Eh, Alguien que por diversos motivos, y de hecho lo comento en un ratito, de pronto llega un punto de su vida en que se rompe, como un plato valioso, como un jarrón valioso, y de pronto le sucede lo mismo que nos sucede a nosotros cuando se nos rompe algo valioso, que es no saber qué hacer con ello, no saber qué hacer con los restos. Y por supuesto que la primera idea es lo arrojamos a la basura, pero a veces es tan valioso ello que no queremos arrojarlo a la basura. Felizmente que los japoneses nos han dado esa salida y que Virginia nos ha dado la salida de que quizás para aquellas personas sensibles o aquellas personas que se dedican al arte, a los distintos tipos de arte, a la escritura, por ejemplo, la escritura es eso que le da sentido a esas experiencias de ruptura que a veces parecemos no entender y que, como bien mencionó Karina hace un momento, que nos pasan a todos, nos suceden a todos, nos atraviesan a todos, y por alguna razón las personas que escribimos, los escritores, tenemos esa salida. A mí me alegra mucho que Virginia haya escrito este libro, que lo haya publicado, que lo tenga ahora frente a ustedes, porque efectivamente es eso, es un testimonio de un proceso largo, de un proceso de idas y vueltas,
de levantarse y caerse. Y por supuesto, el marco general de esta historia es lo que nos sucedió a todos nosotros hace ya, y parece increíble decirlo, 5 o 6 años. Bien, han pasado 5 o 6 años de la pandemia y resulta que este libro empieza cuando una persona que ha vivido en absoluta estabilidad toda su vida, es más, que ha vivido de la forma en que vivimos todos, asumiendo que ya está, ya lo logramos, somos estables, tenemos todas las herramientas para sobrevivir, y de pronto viene algo que nosotros no podemos manejar, como fue en ese caso la pandemia, y claro, todo aquello que era fortaleza se destruye como un jarrón valioso y se hace añicos. Y claro, por ejemplo, aquí en este testimonio, Virginia nos cuenta, y el personaje que se crea a través de la escritura nos muestra eso, de que, por ejemplo, todo aquello que antes era un pilar en la vida, porque todos tenemos algo que nos sostiene, que bien podría ser la familia, o que bien podría ser la escritura, que bien podría ser el deporte, que bien podría ser la religión, no lo sé, que podría ser la amistad, etcétera. De pronto algo hace explotar todo ello y tenemos que replantearnos de pronto todo. Es como que ser una persona religiosa y tener fe y de pronto perderla, o ser una persona atleta y de pronto no solo no poder correr físicamente, sino porque a veces el deporte se plantea como, bueno, vamos, hagamos deporte y eso nos ayudará a sobrevivir, pero ni siquiera conectar con la posibilidad íntima de salir a correr, por ejemplo, o hacer deporte, o no querer ver a la familia, o no poder escribir, perder la posibilidad de la escritura. Hay un pasaje, porque eso le sucede a Virginia, digamos a la Virginia que se cuenta en esta historia, que bellamente ha contado como el oro de los japoneses, le sucede eso. De pronto, a mí me impresiona mucho esa parte, cuando una persona que todo el tiempo ha escrito, como bien indicó Karina hace un momento, cartas y diarios, historias, cuentos, relatos, o que la escritura es eso, un refugio, y de pronto no solo no poder escribir, no sentir ganas de escribir, sino que cuando lo intenta no se reconoce ni siquiera en la letra que aparece en esos papeles. Y claro, ese es un proceso de pronto nos quedamos en blanco totalmente. ¿Y qué hacemos cuando nos quedamos en blanco? Bueno, no podemos quedarnos en blanco. O digamos, existen dos posibilidades. Desaparecemos, no queremos estar, o hacemos algo por ello, ¿no? Y claro, lo que sucede es que normalmente nos venden la idea de que es sencillo hacer algo para poder salir de esas ideas sumamente fuertes y atractivas que a veces tiene, digamos, las cosas oscuras, ¿no? Y Virginia nos dice que no solo no es sencillo, sino que es una cuestión de ir intentando una y otra vez reconstruir aquello que se rompió, y que es sumamente difícil además, que implica no solo mucha energía, sino que implica mucho del cuerpo de uno, implica mucho de la mente de uno, implica mucho del entorno. Qué difícil es para el entorno poder vivir con esas experiencias también. Y creo que ese soporte que hay alrededor, que permite luego reconstruir, es también un aspecto muy, muy, muy valioso aquí. Les decía que este libro de Virginia, Breve Manual de Supervivencia, tiene como marco el tema de la pandemia, y ahora quisiera hablar un poquito sobre eso, y sobre una parte que a mí me impresionó mucho, me gustó mucho, que es esta de lo raro que vivimos todos el asunto de la pandemia. Es como si Virginia se hubiese puesto en los pies de todos, en los zapatos de todos, en el lugar de todos, para decirnos lo perplejos que nos sentimos todos cuando pasó lo de la pandemia. Y como es escritura, y una de las ventajas de la escritura es saber conmover e impresionar, seducir,
hay algunos pasajes en los que nos cuenta justamente eso que nosotros vivimos y que ahora podemos recrear como lectores, que es esa parte justamente en que nos hacía tan felices salir un momento, caminar 2 cuadras, ver el cielo limpio, sentir el canto de los pájaros, saber que todo de pronto era un poco más limpio. Y yo tengo esa impresión porque, de hecho, Virginia lo cuenta aquí también, ella ha sido dibujante, le gusta mucho el arte, le gustan mucho los colores, y aquí hay una serie de matices, pero principalmente este asunto de lo luminoso que a veces está todo afuera, como por ejemplo el cielo, como